Bienvenidos a esta sesión de la Capacity LATAM, el enfoque técnico, ¿cómo será la próxima generación de cables submarinos en América Latina? Antes de seguir adelante, quisiera agradecer a todos los patrocinadores que apoyan nuestro evento. Tenemos excelentes oradores acá con nosotros, así como también nuestra moderadora, la Senior Reporter de Capacity Media, Natalie Bannerman. Te paso la palabra a ti, Natalie. Muchas gracias, James. Bienvenidos a todos y también a nuestros dos panelistas que les voy a pasar la palabra. Les voy a pasar la palabra a Alexander y a Andrés para que hagan sus propias introducciones. Algunas palabras sobre lo que ellos hacen. Bueno, voy a empezar con Alexander Lee. Haga una pequeña introducción de aquello que hace como director de la HMN. Buenas tardes a todos. Yo soy Alexander Lee, soy el director de ventas de la HMN y he trabajado en la industria de fibras ópticas con sistemas de cables submarinos desde el 2005 y desde el 2014 estoy a cargo de América Latina y los sistemas de esta región y quiero entonces compartir con ustedes mi experiencia. Andrés. Muchas gracias Alex. Yo soy Andrés Madero, yo soy el CTO para América Latina y Caribe de la Infinera, que es fabricante de equipos y una importante empresa de tecnología en todo el mundo. Y yo quiero agradecer por este espacio para compartir con ustedes nuestra experiencia. Muy bien, entonces ahora pasamos directamente a las preguntas. Mi primer pregunta es a nivel macro y en términos de lo que ustedes están viendo que se está desarrollando en un espacio submarino. Alex, ¿qué te parece que va a ser el futuro de los cables submarinos en América Latina? Bueno, antes de contestar su pregunta, yo quisiera hablar un poco al respecto de algunos cambios en términos de cables submarinos en Latinoamérica. Ustedes saben muy bien que la industria de cables submarinos ha sido un importante conductor de la economía y explotó en su crecimiento como como se ha visto, un crecimiento muy grande en los últimos años y esta región presentó un crecimiento promedio de 26% del 2015 a 2019, pero antes del 2019 hubo un crecimiento anual de 40% y yo vi muchos gobiernos prestando más atención en el sector de comunicaciones con la internet, IPTV, y de esta forma las portadoras también han tenido pequeñas pérdidas de ingresos debido a las nuevas leyes gubernamentales, ¿no? En razón de las nuevas leyes gubernamentales. Y nosotros sabemos que en esa región hay varios
cables que ya fueron implementados, y estas rutas entre Brasil y Estados Unidos son muy interesantes y también ha crecido bastante el interés. Y pensando del lado del Pacífico, hay más necesidad de cables porque vamos a ver el caso de Chile con su gobierno, que está tratando de llevar al país a ser un centro de comunicaciones, y también en la región hay pocos sistemas directos cruzando el Pacífico y el Atlántico, donde desde 1999, cuando fue el principio de la implementación de estos cables submarinos entre Estados Unidos y Brasil, como ya hemos visto esta cuestión de estímulo de los gobiernos, no es suficiente la necesidad, existe la necesidad de más cables, de más sistemas, y es necesario percibir que es necesario implementar estos cables y cada vez más conexiones directas. Y además de esto, llegarán a su ciclo de vida útil bien en un futuro cercano, como por ejemplo el caso de la ruta panamericana, que fue implementada en 1999, el South America Crossing en el 2000, el Marea 1 en 2000 y otros también. Entonces van a estar obsoletos, porque de hecho la próxima generación de cables tiene que proveer más tecnología y competitividad para suplir la demanda de la región. Existen tecnologías disponibles, como por ejemplo el caso de nuestra empresa HMN, con cableado de 16 pares de fibra con repetidores SDN también. Conectando, por ejemplo, Hainan a Hong Kong, y que ya estará listo para el servicio en este año. Y este tipo de cableado con 16 pares va a estar listo para la comercialización en un futuro muy cercano. Muchas gracias, Alex. Quisiera ahora añadir algunos puntos, y lo que Alex ha dicho fue realmente muy interesante. Vamos a pensar acá como un ejemplo, y estoy de acuerdo que en la medida que nosotros vamos progresando y avanzando en la región, vemos que la demanda va a seguir creciendo y impulsando la industria, y también impulsando la implementación de instalaciones submarinas impulsionados por la pandemia. Por ejemplo, ELA Link será la tecnología del futuro, y la implementación del ELA Link fue realizado por Infinera con la 5ª generación de tecnología coherente, alcanzando 100 terabits de Portugal hasta Brasil. Es un excelente ejemplo, y no solo esto, hay otros puntos importantes, como por ejemplo el caso de Marea de Estados Unidos a España, llegando a 28 terabits que producen 650 gigabits. Y para establecer como un ejemplo también, a medida que avanzamos con la tecnología, vamos a ver que los proveedores van a querer expandir la vida útil de sus inversiones, y pensando que gran parte de las inversiones vienen por parte del gobierno, entonces debemos pensar si podemos aumentar esta vida útil. Todo tiene un límite, todo tiene un alcance
alcance y nosotros debemos asegurar que estas inversiones futuras van a alcanzar la capacidad deseada. Así, de hecho, es muy interesante. Bueno, yo creo que lo que ustedes han mencionado va a formar parte de las próximas preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay cuestiones diferentes en relación a la tecnología y a alcances. Pero vamos a pasar a la próxima pregunta y después hablamos un poco más sobre esto. Bueno, cuando pensamos en la tecnología de cables submarinos, pensamos en un ambiente físico en relación a las estaciones de aterrizaje y también a toda la estructura de backhaul. Y pensando en su experiencia en Latinoamérica, ¿cómo ustedes entienden que este ecosistema puede afectar a todo esto? Bueno, muy bien. Cuando nosotros pensamos en la tecnología de los cables submarinos y pensamos en un ambiente físico como las estaciones de aterrizaje y los data centers, tenemos que tomar en cuenta estas estaciones de aterrizaje y los data centers y el continente estadounidense que presenta singularidades y también particularidades de América Latina. La distancia de los data centers determina la ubicación de las estaciones de aterrizaje que no deben estar lejos de los data centers. Pero cuando se estudia la geología del continente podemos ver características que afectan a toda la parte del amarre del lado del Pacífico, como las fuerzas tectónicas que los llevaron a una planificación específica muy táctica, tomando en consideración la placa tectónica suramericana, donde ocurren terremotos y erupciones volcánicas. Del lado de Perú y de Chile hay una fosa con profundidad de 6.000 metros y con esto nosotros debemos considerar medidas para mitigar, para disminuir el impacto de los desastres naturales. Fue posible diseñar una ruta de estos cables proyectando por encima del cañón submarino para evitar que el sedimento se depositara por encima de la instalación y que la deslocara, así también como en casos de sismos o de terremotos que disparan avalanchas y sedimentos y pueden llevar a daños al sistema. Entonces, cuando pensamos en la instalación de un proyecto como en el caso del sur de Chile, cerca de la estación de aterrizaje, presentan muchos aspectos específicos como el índice de precipitación de la región y en ciertas épocas del año que eso se vuelve un gran reto para la implementación de estos cables. Y de este lado, del lado del Atlántico, cuando participamos del proyecto en Brasil, tuvimos la información de que en la costa de junio a noviembre, cuando los vientos de sureste predominan, sabíamos que necesitábamos llevar en cuenta el tema de las sísmicas para hacer un correcto amarre de los cables y buscar el mejor horario, como por ejemplo puede ser en el medio de la tarde para el momento apropiado para hacer las actividades terrestres. Pero todavía existen las corrientes de la superficie que son muy fuertes en la costa del nordeste de Brasil y hay que considerar todo esto, ¿no? Entonces, en el caso del mar del Caribe existen muchos corales y siempre tratamos de evitar que la ruta de los cables sean afectadas por los corales, pero si es el caso, entonces implementamos una protección adicional para un blindaje.
siempre tratamos de evitar esta ruta, este camino, y considerando, como ya he dicho, una protección adicional. Exactamente, es muy interesante la cuestión, esto que entendemos y a veces los olvidamos, que el continente presenta geologías y características muy variadas y que deben ser consideradas. Bueno, ya hablamos un poco sobre la cuestión más caliente, que es sobre el SDN, y yo quisiera charlar contigo, Andrés, ¿por qué el SDN está liderando el camino de las innovaciones y por qué esto se presenta como algo más eficiente? Bueno, es un concepto interesante que al principio nosotros pensamos que el número de pares de fibras que aumentaría la capacidad, pero existen compensaciones y es posible lograr más capacidad con menos fibras, pero con más amplificadores, y reducir el índice de ruido. Y de hecho está esta cuestión de la compensación y de tomar en cuenta las comunicaciones terrestres y el cableado submarino, pensando siempre que está la cuestión del espectro y también pensar en el costo-beneficio por bit. Y esto además llevó a una comprensión de la relación de la tecnología SDN y lo que es posible poner en un único par de fibras. Tenemos la parte de compartición de logros, la tecnologías que los ayudan también a evitar cuestiones de ruidos, la parte de amplificación, y existe realmente mucha tecnología que está disponible hoy, pero que no estaba disponible hace 10 años. Entonces, comentando un poco sobre lo que Alex ha dicho, en esta región de América Latina hay muchos desafíos submarinos de la forma como entendemos. Hay algunos proveedores de servicios que están utilizando una combinación de plantas terrestres como plantas mojadas, y existe una convergencia con respecto a esta combinación. Hay también otros desafíos, como ya se comentó por Alex, que es la cuestión de las lluvias, que es seguramente un desafío si se piensa en la estación terrestre. Y sí, para nosotros, como nosotros hemos visto, los cables submarinos, y que estos cables podrán llegar a 600, 700 o 800 gigas a través de la fibra óptica, pero entonces empezás a pensar, ¿será que necesito más fibras o más capacidad a través de la implementación de más fibras, o hay otra opción? Bueno, realmente muy interesante, Andrés. En nuestro entendimiento con relación a la tecnología SDN para la implementación submarina, tomando en cuenta la ecuación de Shannon, hay 3 factores clave: el N para el SDN, el B para el ancho de banda, GSNR, y por eso se puede mejorar la banda con los repetidores, o con 39 nanómetros, o elegir la banda C o la super banda C, como Andrés dijo, o la C+, también. Y para GSNAR también es difícil conseguir mejoras con la tecnología, con esa tecnología SDN, pero es una tecnología eficiente para mejorar la capacidad. Estas tecnologías producen una capacidad por par de fibra, pero aumentando el número de pares, aumenta
también la capacidad total y la optimización por costo de bit. Yo creo que la meta es la solución de la disminución del costo por bit, y de esta forma GSFR es algo muy difícil. El SDN podría, de acuerdo al número de fibras, tener un HSFS y ser una solución. La investigación del MCF es también fundamental y se presenta como una tendencia muy importante, incluyendo el tema de multiplexing también y crosstalk, que en algunos aspectos que ya se solucionaron en la producción de MCF. Estamos investigando esto, estamos estudiando esto, y es un proceso muy difícil, y también la consistencia que debe ser asegurada, pero es el futuro del sistema de cables submarinos. Y con respecto al SMF, a la distancia de transmisión, que trae la cuestión de modulación y demodulación, y creo que va a tomar va a llevar 3 o 4 años para que tengamos una tecnología madura y así poder ser comercializado. En el presente, esta resolución de high fiber y el problema de la capacidad atiende a la demanda. Bueno, realmente abordaron asuntos importantes que tienen todo el sentido, porque esto fue muy hablado en nuestra industria. Sí, muchas gracias, señores. Ahora, esta pregunta es algo que yo siempre tuve curiosidad, que está vinculada a los sistemas con repetición y sistemas sin repetición, y si hay una prevalencia, una permanencia entre uno y otro. Vamos a empezar contigo, Andrés. Bueno, de nuestro punto de vista, nosotros entendemos que ya que estamos en las extremidades del sistema de los cables, repetición o no repetición, existen muchos sistemas sin repetición, y también existen distancias cortas y con amplificadores. Pero ¿será que debería ser reemplazada esta parte de repetición y evitar la cuestión de la latencia? Bueno, tenemos que estudiar, como en el caso de Seaborn, tratando de cubrir este déficit, esta brecha, para tener mejores resultados en la latencia. Sí, esto tiene todo el sentido, pero en algún momento va a haber algún tipo de compensación en términos de tecnología, y por ello debemos asegurar nuestros sistemas que no están sacrificando nada. Y tú, Alex, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy de acuerdo con Andrés, que es determinado por la distancia. Existen cuestiones de energía y de larga distancia, y en la región de América Latina, que han adoptado otro tipo de sistemas. Nosotros sabemos que el costo de construcción del repetidor es bajo, y como conclusión, en algunos escenarios es válido. En la medida que las distancias aumentan, pensando en el retorno de la inversión, si se usan repetidores va a disminuir el costo. Y hay las fallas en los cables submarinos pueden ocurrir en aguas llanas, y hacer un doble aterrizaje.
pero va a aumentar el riesgo de fallas, sobre todo en los países del sur, porque los cables están muy lejos del equipo de mantenimiento y por lo tanto entonces va a ser difícil arreglar una sesión de cableado en un corto espacio de tiempo en un evento de alguna interrupción, pero claro que existen equipos con embarcaciones locales para el mantenimiento y un estado de alerta, ¿no? Y eso se resuelve. El costo de arreglo es muy alto, por lo tanto el amarre doble y el estudio de los cuadros de sísmica pueden llevarse a cabo en la estación de aterrizaje y pueden traer menos riesgos y generalmente no es aceptado por los sistemas internacionales en las redes, pero en las redes domésticas esto puede ser solucionado y puede ser utilizado. Y ahora entonces pensando en la cuestión de fundir tecnologías, y existe también la cuestión de la inteligencia artificial y otras tecnologías de punta, machine learning. Entonces, ¿qué tipo de innovación de tecnología en el espacio submarino podría ser considerado? Bueno, como nosotros vemos, la inteligencia artificial hace cosas increíbles en todas las industrias, pero tenemos que diferenciar realmente la inteligencia artificial de lo que es la proactividad de un sistema en cada parte de la red, y para esto debe estar bien aclarado. Y como vemos también que a medida que vamos desarrollando la tecnología y la modulación, y en la quinta o en la sexta generación de tecnología coherente, se van a presentar necesidades de ajustes para estas capacidades. Esto es lo que estamos viendo cuando se pasa para el descableado, con la cuestión de los cables con repetición para cables sin repetición. Se puede comprobar que ajustar los botones se hace algo cada vez más importante, y entender que es necesario ser ajustado se lleva en consideración la capacidad de lograrlo, y esto puede ser ayudado por la inteligencia artificial y el machine learning, de la forma como procesamos y reaccionamos a los datos compilados. Y también proveen grande flexibilidad a nuestros sistemas, la posibilidad de aprender y reaccionar, y también la sostenibilidad, pensando solamente en la parte de transporte, que es posible en consideración a las cuestiones climáticas que afectan a los cables, o incluso la cuestión de la congestión de tráfico, y es posible reaccionar a esto. Entonces es muy posible ajustar todo esto y formar parte de la comprensión de la inteligencia artificial. Y yo creo que en 2016 o 2017, cuando ocurrió el huracán María, tuvimos una experiencia intensa en la capacidad submarina de los sistemas que impactaron las comunidades. Pero lo que ocurrió es que nuestros clientes tuvieron que cerrar las puertas de la estación. Nunca había pasado eso en 30 años, pero estaba completamente inundada, y nosotros descubrimos que cambiando la modulación en los terminales y haciendo el cableado de las sesiones, podríamos solucionar el problema, no llegando por lo menos a 60% de la capacidad, que es mejor que nada. Esto fue un ajuste de
todo el sistema, y lo que la inteligencia artificial brindó fue la visibilidad de realizar la solución con predicciones anticipadas de lo que iba a suceder. Entonces, cuando esto sucede, los sistemas están de cierta forma preparados, no van a sentir tanto la cuestión de tráfico, y entonces puede desviarse 20 o 40% para María o hacia otro, y entonces no hay riesgo. Y el sistema real logra contornar las dificultades, logra allanar estas dificultades, ¿no? Y esto de hecho es posible, y la inteligencia artificial nos ayuda a cubrir las brechas en el tema del conocimiento. Como has dicho una vez, que el sistema de cables está implementado y está en operación, y entonces muchas cosas pueden ocurrir. Eso hace todo sentido, no pensando solo en eso, pero también en el caso de SDN, cómo estas tecnologías pueden cambiar la dinámica de los sistemas submarinos, y tomando en cuenta estas innovaciones para los sistemas que ya están casi llegando a la conclusión de su ciclo de vida útil, y cómo sería el caso de extenderlos. ¿Quién quiere comentar sobre esto? Andrés, ¿querés empezar? Sí. Seguramente nosotros vemos esto todo el tiempo. Infinera es una de las empresas que lleva a cabo este tipo de cosas, y está el intento de incluir nuevas tecnologías en cables antiguos, y hay siempre espacio para mejoras, ¿no? Algunas veces esto conlleva a necesidad de más espectro o a una mejor utilización de estos espectros, y muchas veces la cuestión del 50% de la capacidad, pero en la medida que evolucionamos vemos que la mejora va a cortar, va a disminuir. Podemos extender la vida útil al máximo, pero en realidad en algún momento vas a tener que cambiar este camino, y es así que estamos nosotros. Hay mucho espacio para las mejoras en estos sistemas que ya están en operación, que ya están en marcha, y que pueden ser ajustados para mejor desempeño y capacidad de espectro. Pero lo que hemos visto y lo que está impulsando es que muchos de estos cables que tienen estas rutas quieren compartir espectro. Y no es solamente el tema de la capacidad, pero también pensar en la cuestión del producto, lo que puede ser vendido, si estoy vendiendo un par de fibras o la frecuencia. Entonces, lo que de hecho es, estas renovaciones de la red están vinculadas a las capacidades que pueden ser insertadas en el sistema, y no solamente en relación a la capacidad total. Vemos que ambos están ocurriendo, y si tenés una inversión con cable submarino vas a tratar de extender esta vida útil al máximo, y esto se puede comprender, pero va a llegar un momento en el cual, aún extendiendo los límites, algo va a pasar, y entonces es necesario entender que no vamos a poder evitar las leyes de la física. Sí, seguramente. Yo realmente creo que las nuevas tecnologías pueden aumentar la capacidad de una red, como en el caso de un sistema submarino próximo del fin de su vida útil, que puede aportar
En el pasado, hace unos 12 años más o menos, HMN tenía 55 redes, en su gran parte de 2.5G o 2G, y veo también en algunas ocasiones en la cual no presentan ningún valor apreciable con nuevas tecnologías añadidas al sistema. Y el valor de extender el tiempo de vida útil no es determinado por la tecnología, pero sí por el propio negocio, tomando en cuenta el costo de mantenimiento, que es más grande que el costo de las nuevas construcciones, lo que tiene más sentido, ¿no? Yo traté de hacer un upgrade de un sistema que entró en servicio en 1996 y vimos que el cliente quería saber si era posible. Entonces se analizó, que se comprobó que era un sistema y los repetidores eran generadores SDN, y era arriesgado reemplazar todos los repetidores, aunque fuera algo que iba a ser exitoso. Pero el FWM también estaba limitado por la capacidad del sistema. Al final, entonces, el inversor decidió construir un nuevo sistema de cables. El caso debe ser bien analizado y debe analizarse caso a caso. Entonces, si vamos a mantener esta línea de asuntos, vamos a pensar algo parecido como la implementación de nuevas tecnologías que pueden competir con los nuevos sistemas implementados. ¿Será que esto va a añadir valor? La falta de una palabra mejor, en fin, hay algo de beneficioso en este caso, algo de provechoso. Bueno, como ya he dicho, es un caso a caso. ¿Lo que les parece a ustedes? Bueno, ¿qué te parece, Alexander? Bueno, con la aparición de nuevas tecnologías deben ser usados en los sistemas de cable submarino para añadir valor. Y es necesario decir que no soy un defensor de implementación de nuevas tecnologías en sistemas antiguos, para sistemas antiguos, pero se debe analizar que hay un mayor retorno, a dónde hay un mayor retorno de la inversión para los propietarios, y ver los beneficios. Bueno, ¿y tú, Andrés, qué te parece? Bueno, piensen en este camino, en este trayecto. ¿Será que si yo mejoro el camino, será que si mejoro la carretera va a ser bueno para los supercoches, los superautos, o debo construir un supercoche con un supermotor y entonces no es necesario pensar en la carretera? Entonces esta cuestión, por ejemplo, si existe la capacidad de 100 gigas que pueden llegar a 400 gigas, ¿será que esto va a hacer la diferencia para algunos clientes? Y todo está direccionado, impulsado por el escenario del mercado. En América Latina hemos visto que tiene sentido que el ancho de banda está siempre a 2 o 3 años retrasada en relación a los países más desarrollados, pero esta diferencia está disminuyendo en la medida que vamos progresando con las tecnologías, y ya hemos comprobado que hay grandes cantidades de valor añadido a los sistemas. Y esto empezó como una bola de nieve, porque los proveedores de servicios dijeron que, bueno, cuánto de esta tecnología debe ser ajustada o incluida para atender a nuestras capacidades. Pero actualmente nosotros no podemos reemplazar nuestra infraestructura, tenemos que trabajar con esto y ajustarla dentro de lo posible, y quizás dentro de 4 o 5 años esta inversión va a traer algún retorno, y entonces va a ser un caso a sustituir, como ya dijo Alex, caso a caso. Dentro de 3 o 5 años el escenario va a ser diferente, quizás va a valer la pena incluir nuevas tecnologías y ajustarlas a los sistemas actuales y seguir adelante.
Bueno, mi próxima pregunta es sobre la cuestión de seguridad y es una charla muy interesante porque existe la cuestión de las instalaciones heredadas. Luego vamos a pensar sobre las innovaciones que tenemos en este espacio submarino y los niveles en los cuales las operadoras analizan sus redes y las posibilidades distintas y qué tipos de innovaciones pueden mejorar la gestión de estas redes y también el tema de la seguridad de los sistemas submarinos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sí. La criptografía es muy importante cuando se hace el transporte o el tráfico en nube, todo relacionado a la seguridad. La infraestructura física significa que existe un gran cambio de entendimiento si pensamos en 10 años. Y yo estoy de acuerdo contigo en relación al ambiente submarino. No vas a tener un buzo violando la estructura blindada, ¿no? Un buceador haciendo eso. Vas a pensar como el SDN1 trae y el SDN1 trae todo lo que trae el SDN en la discusión para lograr sacar del sistema en términos de valor y trae un nuevo ambiente de monitoreo no solamente en el tráfico pero también por parte de la seguridad. Y existen aplicaciones en las cuales se puede predecir los terremotos, ¿no? Los sismos. Nosotros somos capaces de ver más allá de la parte física con relación a si la fibra, por ejemplo, está a cómo se está portando la fibra sobre los aspectos físicos de la instalación o si hay algún tipo de violación de seguridad en la cuestión física. Es posible comprobar esto, analizar esto y hubo un aumento enorme en la cuestión de seguridad y en la protección de los sistemas también. Y Alexander, ¿lo que te parece? Bueno, un complejo robusto de cables submarinos seguramente necesita estructuras de redundancia, repetidores 2x2, 4x4, 4x8 para protección. Y en la parte terrestre, seguramente el cableado de la estación de aterrizaje para un POP, es necesario una protección 1+1 que es necesario en la ruta, pero el propio cable tiene una estructura rígida y nunca vi un cable violado y tampoco disparar una alerta o un aviso, y siempre se percibe en el caso del equipo submarino cuando tiene algún tipo de violación. Por ejemplo, es algo físico, era una tubería, es difícil de sufrir algún tipo de violación. Por ello debemos pensar en la seguridad de la parte terrestre. Sí, de hecho la parte terrestre es más accesible de forma general que toda la planta submarina. Pero mi última pregunta para ustedes, Alexander y Andrés, con relación a su experiencia, yo quisiera saber lo que Infinera y HMN están pensando en
términos de investigación y desarrollo y también en innovaciones, lo que piensan en términos de tecnologías futuros. Bueno, en Infinera, si pensás en quién rompió el récord, y Infinera ha rompido récords en los últimos 3 años en términos de capacidad de espectro. Nosotros somos investigación y desarrollo, tenemos ciencia en nuestro espacio submarino. Y esto ocurre porque hay mucha innovación, investigación y desarrollo en nuestros motores, en nuestros sistemas de tecnología, porque nosotros somos incomparables en este ambiente submarino. Nosotros tenemos la dinámica, tenemos asignación de banda dinámica, el SSD, y tenemos también tenemos el Probabilistic Constellation de PCS, y vamos a seguir ampliando estos niveles porque nuestros clientes siempre quieren más, y cada vez que insertamos uno de estos chips en el sistema, a nuestros clientes les parece que es realmente algo increíble y están de acuerdo que estamos más allá de lo que es posible, que estamos sobrepasando los límites, que estamos superando los límites, y consideran que la compartición de espectro es una de las tendencias, y ustedes también van a ver tendencias con inteligencia artificial y tecnología e investigación dedicada a esto, pero una de las mayores tendencias es la cuestión de la apertura. Nosotros vemos que hay muchos cables abiertos por así decir, open cables, y lo que vemos en la industria no es algo sobre superar los límites de la capacidad de espectro, pero cómo podemos convivir con otros grupos, con otras personas, y nuestro entendimiento es que existe esta coexistencia de diferentes olas en el sistema, coexistencia de bandas y frecuencias, y cómo esto va a transformarse y cómo las ondas van a ser subrepartidas y poder ahorrar más espectro y comprobar o verificar que hay una tendencia continua de tecnología siendo desarrollada para equilibrar estas tecnologías, y también para los inversores, tomando en cuenta esta cuestión de apertura de estos open cables. Y fue muy bueno hablar acerca de esto porque esto se volvió la forma de construir estos nuevos sistemas, y existen elementos distintos que deben ser considerados, y esto con la ayuda de la tecnología. Y Alex y HMN, lo que están investigando ustedes, lo que están estudiando. Bueno, realmente estamos trabajando bajo otra perspectiva. Estamos trabajando con investigación y desarrollo para dos aspectos. En la medida que el número de los pares de fibra aumenta, el consumo de energía es más grande. Entonces, mejorar el consumo de energía del repetidor o la repetidora y usar cables con menor existencia se vuelve algo interesante. A través de nuestros estudios hemos visto que el SDN es una solución para los sistemas transatlánticos con 32 pares de fibra, incluso para mantener la ventaja por debajo de 15 kilowatts, y para el sistema transpacífico va a ser hasta 20 kilowatts. Actualmente el repetidor de HMN necesita 30 kilowatts, pero nuestro PFE puede soportar 18 kilowatts, y vamos entonces a soportar 20 kilowatts de PFE, y esto es bastante en un futuro
próximo. Y para el repetidor de SDN, nosotros creemos que lo mejor son 32 pares de fibra, y si aumentamos para 48 pares, podría ser algo interesante, pero son retos en la utilización de la banda ancha, y quizás como se ha dicho acá, las tecnologías de MCF son buenas elecciones si ese es lo que estamos pensando. Y en este aspecto de las nuevas tecnologías, bueno, muy interesante que hayas hablado sobre 32 pares de fibra. Esto es realmente algo increíble. Ya estamos hablando en 16 pares, lo que ya es algo extraordinario. Entonces va mucho más allá. Bueno, quisiera agradecerles a ustedes por estar acá, por su asistencia. Espero que les guste a la gente, y voy a pasarle la palabra a James. Muchas gracias, Natalie. Quisiera agradecer a nuestros oradores, a Andrés Madero y Alexander Lee, porque fue muy interesante este panel, y también agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible este panel. Y este video estará disponible por los próximos 30 días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.